Entonces, para medir un poco la eficiencia energética, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos, ¿no? Entonces vamos a centrar un poco las primeras transparencias en los indicadores de en dónde estamos, cómo los vamos a medir. Los vamos a medir en consumos y mermas. Vamos a hacer estudios de benchmarking. Hay un estudio Solomon especializado en los complejos industriales que lo vamos a hacer en la parte de petroquímica, ¿no? En la parte de refino. Tenemos que medirnos también lo que es la reducción de CO2 que estamos consiguiendo y tenemos también planes de descarbonización para nuestros objetivos. Luego ya veremos una serie de ejemplos de lo que estamos haciendo en lo que está refino. Entonces, Repsol tiene como objetivo lo que es emisiones netas cero en el año 2050. Estamos trabajando en ese objetivo, tenemos una senda, vamos trabajando en ello y esperamos llegar a ese valor. ¿Cómo? Pues tenemos que medirnos, tenemos que trabajar todos. Primero a corto plazo. A corto plazo nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Hay una serie de operadores que están manejando los procesos de forma continua. Estos operadores tienen que tener, como habéis comentado algunos de los ponentes anteriores, una medida, tienen que ver una medida de cómo lo están haciendo. Entonces, en este sentido, todas las mañanas ven el informe de cómo se están comportando las plantas. Se están comparando contra un consumo específico que tiene en cuenta tanto la carga de la planta como las propiedades, la severidad que le estamos pidiendo, cuál es la carga, qué tipo de carga está cargando. Entonces, esa línea base en la cual se tienen que mantener va variando en función de las condiciones del entorno y de las condiciones de la planta. Cualquier desviación de esa línea base van a tener que justificar, van a analizarla y a justificar qué es lo que le está pasando a la planta, porque en un momento dado se consume por encima de lo que se debería. Esa es, digamos, una labor a corto plazo. A medio plazo, o ya un poco viendo más global, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en un complejo industrial como el de Repsol de A Coruña tenemos una red de vapor muy compleja, una red de vapor que tenemos distintos niveles de vapor. Empezamos, incluso tenemos uno de 60 bares, luego pasamos a 40 bares, 18 y 11 bares y 4 bares. Realmente es una combinación muy compleja. Los últimos años hemos estado trabajando en aprovechar calores residuales de los procesos. En aprovechar un calor residual, ¿qué conseguimos? Conseguimos una producción, en este caso de vapor, pero de los niveles más bajos térmicos, del nivel de vapor de muy baja presión, de vapor de 4 kilos. Eso al final nos supone que vamos a necesitar menos energía, menos consumo de gas natural o de fuel gas para producir en alta presión. Todo esto se mezcla con una serie de turbinas. Cualquier proceso industrial vamos a tener turbinas que nos accionan bombas, vamos a tener como alternativa un motor eléctrico, podemos combinar distintas turbinas. Se nos va poniendo el problema más complejo. Y en este complejo industrial también tenemos otras redes de hidrógeno o redes de fuel gas que nos impactan en lo que es el vapor. Para producir hidrógeno tenemos que generar, como con el calor residual generamos más vapor. Entonces tenemos que compaginar todo ello. Todo ello al final lo que hicimos fue un proyecto Matrix que integraba todas las redes de la refinería para optimizarlas. Digamos, optimizador, un ordenador que lo miraría todo y está analizando de forma continua, corre de forma continua y va dando instrucciones de forma continua de las acciones que se tienen que tomar, de cambios de turbina, de subidas o bajadas de carga de plantas de la parte de energía, ¿no? Si pasamos ya a medio plazo, pues bueno, tenemos seguimientos de lo que son los ahorros mensuales, balances, hay que medirse para saber en dónde estamos y por dónde vamos trabajando. Tenemos unos objetivos de reducción de CO2 anuales, con unas acciones que sabemos que tenemos que ir tomando, con lo cual sabemos cuál es la senda que deberíamos conseguir si hacemos los trabajos bien. Al final, en el complejo, pues tenemos distintas posibilidades de haber conseguido de conseguir esta mejora de eficiencia. Lo primero serían acciones con inversión. Si hay dinero para poder invertir, para hacer proyectos, vamos a tener esas opciones de ir mejorando lo que son nuestras instalaciones. Un proyecto muy importante que hicimos ya hace 2 años, se puso en marcha, fue el proyecto G54. En este caso estamos hablando
de sustituir un conjunto completo, turbina de vapor a condensación con un compresor, todo el conjunto, accionando un compresor, se sustituyó todo el conjunto, porque una turbina de vapor a condensación es muy ineficiente, todo el mundo lo sabemos. Entonces nos fuimos a un motor eléctrico, pero ya cambiamos el conjunto entero, buscando el qué, buscando en este caso una máquina muchísimo más eficiente. Cojinetes son magnéticos, no hay muchos equipos con cojinetes magnéticos en la industria, ¿no? Entonces es un caso claro que ahora mismo estamos también trabajando para que el resto de complejos industriales sigan, digamos, con él. Os voy a poner un vídeo muy cortito sobre este proyecto que tenemos preparado. Vamos a ver si, no sé si desde control lo pueden activar. Ahí está. Repsol es la primera compañía en asumir el compromiso de alcanzar cero emisiones netas en 2050, en consonancia con los objetivos de la Cumbre de París y los ODS de Naciones Unidas. Para llevarlo a cabo, estamos en plena transformación de nuestros complejos industriales en hubs multienergéticos descarbonizados. La eficiencia energética es una de las palancas de nuestra estrategia de descarbonización para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, junto a la electricidad y el hidrógeno renovables, la economía circular y los combustibles sintéticos o de baja huella de carbono. Para llevarlo a cabo, utilizaremos todas las tecnologías disponibles. Uno de los proyectos destacados de eficiencia energética ha sido el G54, con una inversión cercana a los 16 millones de euros, consistente en la instalación de un compresor de nueva generación como equipo clave de innovación industrial ambiental en la planta de gases 3 del complejo industrial de Repsol en A Coruña. En esta unidad del área de conversión se obtiene propano, butano y componentes de gasolina. En el alcance de este proyecto se ha sustituido el antiguo compresor que tenía turbina de vapor de condensación total por un nuevo compresor construido con un sked por Siemens Dresser Ram. Este nuevo equipo está accionado por un motor eléctrico de última generación con alta velocidad, regulado por un variador de frecuencia y con 5 cojinetes magnéticos. Una de las principales claves de esta innovación industrial reside en la utilización de esta tipología de cojinetes en sustitución de los rodamientos mecánicos convencionales y, por tanto, se elimina el uso del aceite y su consola de lubricación. Las principales ventajas del G54 residen en los aspectos ambientales, con una reducción de emisiones de CO2 de más de 12.000 toneladas anuales, un ahorro energético cercano a las 6.000 toneladas de gas natural, la minimización de residuos y un destacado ahorro de agua para la producción y refrigeración, además de las ventajas propiamente industriales, como una mayor eficiencia y fiabilidad, reducción de costes y su digitalización con control remoto. Esta tecnología es pionera, no solo en Repsol para esta velocidad, sino en el ámbito del refino nacional, y ya se está trabajando para su implantación en otros complejos industriales del grupo. Bueno, ya veis, fue un proyecto muy importante, llevó muchos años su desarrollo. Realmente estamos hablando de una máquina de más de un megavatio, el motor eléctrico, o sea, es un proyecto de un tamaño muy significativo. En inversiones hay muchísimas posibilidades. Realmente cuando coges la industria tenemos posibilidades de mejorar los equipos actuales, mejorar su eficiencia en muchos campos. Nosotros estamos trabajando en nuevas torres, nuevas columnas que mejoren lo que es la separación de los productos con menos energía. Estamos trabajando en lo que es el matrix que he comentado antes, o sea, todos los sistemas de control. Ahora mismo esa inteligencia artificial, llamémoslo eso, así, llamémoslo una mejora en lo que son los ordenadores, nos está dando unas posibilidades de integrar dentro de lo que es los sistemas de control muchísimas mejoras. Pero ya físicamente también intercambiadores de calor, pues estamos yendo muchísimo a intercambiadores de placas que mejoran, digamos, lo que es el approach, la cercanía de temperaturas respecto a un intercambiador de tubos. Y estamos trabajando mucho, tenemos muchos hornos en lo que es el complejo industrial, muchos hornos, y entonces hay en los hornos el intercambio del calor entre los humos y el aire que entra, pues ha ido mejorando. Pasamos de tener inicialmente intercambiadores que eran lo que llamábamos un DECA, un intercambiador de tubos, aire-humos, con un calentamiento mínimo de lo que es el aire. Ahora mismo
unos sistemas que van con placas, o sea, realmente el intercambio es muy superior, ¿no? O sea, opciones con inversión hay muchísimas, pero toquemos otros temas. O sea, aparte de las opciones con inversión, hay las opciones sin inversión. Realmente tenemos un capital humano dentro de un complejo industrial, trabajamos más de 500 personas dentro del complejo industrial de Coruña viendo el proceso día a día. Esto nos tiene que dar la opción de lanzar nuevas ideas que no tienen que ser todas de gastar dinero, de invertir. Pueden ser ideas que nos mejoren el proceso. Cualquier pequeña idea, si estamos hablando de 8.000, 9.000 horas, más de 8.000 horas al año de funcionamiento de las plantas, se multiplica por muchísimo ahorro. Entonces, en ese trabajo, pues ahí vemos un poco lo que estamos trabajando, lo que llamamos las mejoras operativas, las ideas que luego las analizamos y llegamos a buen puerto. Ese análisis nos lleva a decir que hay una posibilidad. Ese desarrollo está muy unido, estamos desarrollando mucho el departamento de lo que es automatización y optimización. Son los encargados de meter en el ordenador lo que realmente tiene que ir, en tocar los sistemas de control. Lo que hablamos ahí, la última línea de puntos fuertes, los nuevos analizadores y lo que llamamos obsesos, o sea, las inferencias. Al final hemos descubierto que los analizadores ahora son mucho más robustos, nos dan unas señales mucho más fiables, con lo cual podemos meterles a controlar, podemos estar controlando la unidad por el analizador final que nos esté diciendo o un octano o una propiedad de azufre o otra cualquier propiedad. Eso puede estar controlando la planta en estos momentos. No siempre tenemos que ir a un analizador, a instalar un analizador y gastar dinero en analizadores. Hay muchas veces que se puede hacer una inferencia. Los nuevos, las nuevas capacidades de los ordenadores nos dan esa opción de desarrollar inferencias que nos calculen esa propiedad en función de cómo está la planta, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Ahí veis un poco el aumento en los últimos años de lo que son las ideas que van a buen puerto y del ahorro que ellos suponen, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando, hablamos de aplicaciones de control, tocar aplicaciones de control, meter más parámetros, digamos, en esas aplicaciones de control en cascada con los anteriores, perdón. Estamos hablando también, dentro del sistema normal de control, de poner avisos, o sea, algo que nunca se había pensado, oye, mensajes directos, claros. No, cuando se ha abierto una válvula y veo una presión y no sé qué cuánto, no, lo que saco es ya un aviso. Oye, me acabo de dar cuenta yo como ordenador de que se te ha escapado un poquito esta temperatura, tienes que corregir esto. Y entonces avisos concretos al operador para que no vaya directamente a donde tiene que tocar, ¿no? Y luego la optimización, el trabajo de optimización. El trabajo de optimización ha habido mucha evolución en este campo. O sea, hasta ahora se trabajaba con lo que llamamos los DMCs. Los DMCs son modelos de la planta que venía un especialista, hacía una serie de test de la planta, se movía la planta hacia arriba, hacia abajo y veía cuál era el comportamiento instantáneo en ese momento de la planta. Y eso lo programaba y decía, vale, esta planta se comporta así, y entonces puedo intentar optimizarla según esta foto. Y quedaba aquello grabado. Al cabo de 2 o 3 años, como habías hecho una inversión, la planta se iba ensuciando, la planta evolucionaba, tenías que volver a calibrar aquel modelo. No era un modelo que se recalibrase instantáneamente. Ahora lo que se está trabajando y lo que se está instalando en Repsol son modelos, los que llamamos los RTOs, optimizaciones en tiempo real. Es un modelo de la planta, una simulación de la planta sobre un ordenador que aprende de sí mismo, que va leyendo todos los datos y que se comporta exactamente igual que la planta. Y entonces puede ver el futuro y puede dar esas recomendaciones de y si tú me pides esto, tienes que moverte en este sentido para llevar la planta siempre optimizada, ¿no? Trabajamos en llevar siempre la planta optimizada. Ejemplos de lo que estamos diciendo, pues un trabajo de un analizador de amonio se puso a controlar la planta. En vez de llevar la planta y fiarnos de lo que nos dice el laboratorio con una analítica cada día o cada 2 días o cada 3 días, se instala un analizador de amonio, el analizador de amonio es fiable, el analizador de amonio nos está llevando la planta de forma continua a los valores deseados, ¿no? Otro caso muy semejante, la separación del isopentano y el normalpentano. Son 2 productos que vienen del petróleo,
son muy parecidos, son todos de 5 carbonos, enlaces de 5 carbonos, pero el isopentano es un producto maravilloso para las gasolinas, que nos mejora las gasolinas y que queremos aportarlo en las gasolinas, y el normalpentano no, y tenemos que separarlos. Bueno, pues tenemos un analizador que se ha instalado que mide correctamente cuál es la cantidad de isopentano en el normalpentano, y de esa forma lo que puedo es trabajar siempre en el punto óptimo. Si trabajo demasiado holgado, estoy dejando escapar el isopentano y no lo aprovecho. Si trabajo a más severidad, gasto demasiada energía. Estoy siempre funcionando en el punto óptimo para aprovecharlo, ¿no? Por último, para ahorrar energía tenemos que ser todos. O sea, yo trabajo como coordinador de lo que es la gestión energética, trabajo muchísimo con lo que es la operación de las plantas, la gente de operación de las plantas, que tenemos los técnicos especializados en gestión energética, pero ahí participamos todos, no solamente operación. Y en este sentido quería poneros este ejemplo de mantenimiento, lo que es la parte de mantenimiento. En el complejo industrial tenemos un sistema de vapor, como hemos dicho, vamos a tener fugas, las fugas hay que repararlas, y al final hay muchos trabajos, y si no ponemos un cierto foco, se nos diluye en el resto de trabajos que siempre van a ser más urgentes, una bomba que se me para, que la fuga que me puede quedar a un lado, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha estado trabajando con mantenimiento para priorizar, y ahí veis la evolución, la gráfica de la izquierda, cómo estábamos en el 2022 cuando empezamos con este proyecto. Los purgadores, hay una revisión de los purgadores, tenemos miles de purgadores que revisar. Hay una parte que están automatizados, su seguimiento con sistemas de smartwatch que miran y mandan por cableado si empieza a fugar el purgador, pero hay otros miles que aún están pendientes y que hay que revisar día a día, digamos, si fugan. Entonces, cuando empezamos a trabajar en ellos, teníamos una cantidad de fugas, se va a ir reduciendo, y ahora en estos momentos tenemos una situación estable. Salvo, hay un mes que de repente aparecieron, una serie de ellos se corrigió y volvimos a la situación inicial. Es un trabajo entre todos y de priorizar. Priorizar en el tiempo y priorizar en la severidad. Una fuga de vapor, estamos, indicando en la orden exactamente dónde tienen que bloquear, ya hemos comprobado dónde tenemos que bloquear, si es de alto coste o bajo coste, si es un vapor de 40 el que fuga, es de alto coste, si es de bajo coste cuesta mucho menos. Y priorizando sobre todo el tiempo de reparación. O sea, una fuga que es pequeña hoy, dentro de un mes va a ser mediana y dentro de 2 meses vamos a tener una fuga importante de ahí y no nos vamos a enterar. Entonces hay que priorizar también lo que es un poco los tiempos. Y bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que ha sido un poco rápido, pues hemos echado un poquito el tiempo encima y es lo que teníamos que contar. Gracias a todos.